Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, área de la Bahía. A ver, aquí recibimos una pregunta interesante por medio de nuestro canal de YouTube. A ver, esto tiene que ver con sexo sin consentimiento. A ver, abogado, cada vez que mi esposo se emborracha, me hace tener sexo a la fuerza. Yo acepto para que él no me golpee y porque no quiero denunciarlo. ¿Puede ser que lo lleven preso? La respuesta bien corta es sí, porque eso es violo, es una violación, es violo. Eso es codificado bajo el Código Penal sección 262. Eso conlleva una pena potencial de hasta 8 años en prisión. Solo porque un hombre está casado con una mujer, eso no le da al hombre el derecho de tener relaciones sexuales con la mujer. Un hombre puede estar casado y nunca tener sexo con su esposa porque ella no quiere, y es perfectamente legal y no hay nada que se pueda hacer. La realidad de la situación es que años atrás, antes del año 1975, el concepto de violar a su propia esposa era algo que no existía, pero desde 1975 eso es ley aquí en el estado de California y es muy penado. Yo recuerdo años atrás, yo tenía un cliente que había sido acusado de este código del 262, que es de violar a su propia esposa. Y él ni pensaba que era un delito. Y no es necesario usar la fuerza. Simplemente usando la intimidación o poniendo a la persona en miedo que va a sufrir algo en el futuro, eso es suficiente para que sea un violo, porque el consentimiento no tiene validez si no es por completo el consentimiento. Yo recuerdo a este cliente en particular, me sentía muy mal porque era un señor pues bien humilde, era un señor pues que no sabía mucho de cómo trabajaba esto, y la policía lo entrevistó y le preguntaron a él: hey, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tu esposa no quería tener sexo contigo? ¿Y por qué la forzaste? ¿Por qué lo hiciste a las fuerzas? Y él decía: pues es mi esposa. Y la policía, porque obviamente hay también una cosa cultural ahí, pero la policía, ¿de qué está hablando? Pues es mi esposa, tengo el derecho. No. Casamiento aquí en el estado de California es estrictamente económico, nada más, no tiene que ver con relaciones sexuales. Él no tenía ninguna idea y él se está enfrentando a 8 años en prisión. Y yo recuerdo que en esta situación era horrible porque él confesó. Me dijo: sí, es verdad, lo hice, pero es porque es mi esposa, yo tengo el derecho. No, señor, le tengo que decir al señor: no, aunque sea su esposa, usted no tiene derecho a tener relaciones sexuales con ella. Si ella no quiere tener sexo con usted, pues eso es su problema, pero no puede forzarla. Y yo recuerdo hablando con el fiscal en este caso, me sentía muy mal por este señor porque él ignorantemente confesó algo que, si lo hubiera sabido que era contra la ley, pues nunca hubiera confesado esto. Y yo recuerdo hablando con el fiscal diciéndole: mire, yo sé que se está enfrentando a 8 años en prisión, y admitió haberlo hecho varias veces y le pudieron haber dado 8 años por cada vez. Y yo recuerdo hablando con el fiscal: mire, ¿por qué no hacemos un arreglo, un trato, para que la esposa no tenga que llegar a la corte a testificar contra su propio esposo, donde la víctima va a quedar más traumada que cualquier otra, que el mismo acusado? Y yo recuerdo que el fiscal accedió en ese caso y se pudo llegar a un arreglo, un acuerdo. El señor está libre ahora, pero pudo llegar a un arreglo, un acuerdo donde no iba a tener que servir mucho más tiempo en custodia. Pero la realidad de la situación es que tiene que tener mucho cuidado. Por eso siempre le digo a la gente que guarde silencio, nunca hable con la policía, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte, y usted puede admitir haber cometido un delito sin saber que sus acciones eran contra la ley. Y en este caso la gente tiene que entender que aquí en el estado de California usted no puede forzar a su esposa a tener sexo. Si ella dice no, es lo mismo como una extraña, es no. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, área de la Bahía. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en la corte, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800
530-1800. El próximo video que vamos a hacer tiene que ver con un hijo que le estaba robando dinero a su mamá. Nos vemos en el próximo video.